Muy buenas, profesor. Hoy nos disponemos a presentarle el tema que nos corresponde al grupo, que es el control de velocidades del sistema War-Leonard. El grupo está conformado por Luis Alfonso, por Víctor Manuel y por mi persona que está hablando, Juan Sebastián Narváez. El sistema de control War-Leonard es introducido por Henry War-Leonard en 1891. El método de control de la velocidad War-Leonard se utiliza para controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Es un método básico de control de armaduras. También podemos decir que este sistema de control consiste en un motor de corriente continua, el cual está alimentado por un generador de corriente que también es continuo. Y pues que en este método de velocidad, eh, el motor se controla mediante la aplicación de variables de voltajes a través de su armadura. Este voltaje puede ser variable y se obtiene usando un grupo de motogeneradores, que eso también consiste en la siguiente diapositiva, el funcionamiento del tal. Bueno, aquí tenemos el esquema físico, el cual procedo a explicar. El diagrama de conexión básico del sistema de control se muestra pues en la figura de aquí abajo. Aquí nos dice que la velocidad del motor M1 debe ser controlada por el generador. El campo de derivación del motor M1 está conectado a través de las líneas de suministro de corriente directa. Entonces el generador es impulsado por el motor 2 y la velocidad del motor 2 es constante. Cuando el voltaje de salida del generador se alimenta al motor 1, entonces decimos que el motor comienza a girar. Y cuando el voltaje de salida del generador varía, entonces pues, la velocidad de este motor también deberá variar. Y si controlamos el voltaje de salida del generador, también se puede controlar la velocidad. Para este propósito de controlar el voltaje de salida, se conecta a un regulador de campo a través del generador con las líneas de alimentación de corriente continua para controlar la excitación del campo. La dirección de rotación del motor M1 puede ser revertido por la excitación actual del generador y puede hacerse con la ayuda del interruptor de inverso, pero el grupo motogenerador debe correr en la misma dirección. Bueno, acá de la corriente del inducido, durante la puesta en marcha del motor, será una corriente de armadura muy alta, como se puede ilustrar dentro de la imagen. De esta corriente, pues se ofrece una pequeña resistencia de red que puede dañar el motor. Para la protección de la misma, se debe utilizar un reostato, que dentro de las funciones que se encuentra está el variar la resistencia y ajustar para protegerla de la corriente. Esta corriente inducida en el circuito tiene un sentido tal que el campo magnético generado por dicha corriente compensa la variación de flujo que se le ha sido causada. Esto ayuda a la regulación de la intensidad de la corriente a través de la carga, de tal forma que se controla la cantidad de energía que fluye hacia la misma. Se puede realizar de maneras equivalentes, una es conectando el cursor de la resistencia variable a la carga con uno de los extremos al terminar de la fuente, y otra es conectando el cursor a uno de los extremos de esta resistencia a la carga y a un borne de la fuente de energía eléctrica, es decir, haciendo una topología de carga de un circuito en conexión en serie. De la siguiente diapositiva está el tema del esquema eléctrico. En el esquema eléctrico se evidencia el reostato antes mencionado. En este esquema eléctrico cumple la función de reducir la tensión de salida del generador y por lo tanto para que no exista corrientes de arranque demasiado altas. Este reostato se conecta al circuito en serie, como ya he dicho. En él es importante saber su potencia y su valor para que sea propagada la corriente que circula a través de él. En general, los reostatos tienen una gran resistencia y puede disparar mucha potencia. De aquí, pues vamos a ver de pronto cómo afecta un poco dentro de las ecuaciones la potencia y eso en la siguiente imagen, que es la regulación de velocidad. Compañero, me la paso acá. Listo. De la regulación de velocidad, pues si despreciamos la caída de tensión a la velocidad de potencia, va a ser dada por la ecuación 6.4 y 6.65, donde se representa un constante par, el cual se mantendrá conforme aumente la tensión. La potencia va a crecer de forma lineal con la velocidad
como se va a observar en la parte izquierda de la imagen, y a la derecha, pues vamos a ver la potencia que se mantiene constante. Y cuando esta aumenta hasta un punto máximo, se reduciría su forma hiperbólica. De esta gráfica, pues podemos hablar acerca de que eh, se dispone de varios análisis en el estudio de la velocidad. Una va a ser dada con respecto a la gráfica de la posición y a partir de las ecuaciones que se establecen y los parámetros que se van delimitando los pares de velocidad de la ecuación de la gráfica de posición, podemos ir subsiguiente encontrando los valores con respecto a la velocidad y la aceleración, simplemente pues derivando cada una de ellas. Del parámetro de la función de velocidad de posición podemos hallar la de velocidad y de la velocidad podemos hallar la aceleración. Muchos de estos estudios se hacen a través del estudio de gráfica trapezoidal y en ella pues se dan los parámetros para hallar los intervalos y la cantidad de puntos que va a tener el motor para que no vaya a sufrir por exceso de par. Listo. En esta diapositiva tenemos lo que es el sistema War-Leonard o sistema de control de cuatro cuadrantes. En el diagrama par velocidad de la figura 6 que tenemos en la diapositiva, se puede ver los modos de operación de la máquina. Cuando opera en el primer cuadrante, el motor está rotando en su dirección normal y suministrando un par en la dirección de rotación del mismo. Aquí se debe tener en cuenta que cuando se invierte la corriente de campo del generador, se invierte la tensión en los terminales, la cual cambiará la tensión del inducido del motor. Esto aquí podemos observar en la imagen que sería el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque podemos decir que cuando el voltaje del inducido se pierde y la corriente se invierte, perdón, y la corriente del campo del motor no se modifica, estamos hablando de que trabaja en el tercer cuadrante. Asimismo, podemos decir que cuando se modifique el par o la velocidad, eh, la máquina está trabajando como generador. Entonces la máquina está generando y devolviéndonos potencia. En las gráficas, aquí podemos ver que en el segundo cuadrante trabaja como un generador y en el cuarto cuadrante también como generador. ¿Cómo aplica para motor? Simplemente invirtiendo el par de velocidad o el par o la velocidad siempre. En el primer cuadrante el motor siempre va a estar igual, funcionando normal, pero si invertimos los dos, ya sea invertimos el par y la velocidad, vamos a trabajar como motores. Y como generadores, simplemente sería invertir uno de los dos términos. Bueno, el documento de profundización. En base a este documento consultado, es una pequeña recopilación del trabajo desarrollado por el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador para el suministro de energía eléctrica con señales de voltaje y frecuencias variables, logrando esto con la implementación de un conjunto de máquinas eléctricas en sistema War-Leonard. Las señales obtenidas pueden ser ajustadas para suplir cualquier necesidad en el desarrollo de prácticas estudiantiles. Asimismo, también procesos de investigación científica enfocados en analizar respuestas de aparatos y equipos en condiciones variables de suministro eléctrico. El equipamiento, una vez terminado la estela de mantenimiento y puesta en operación, estará en la capacidad de suministrar voltaje entre las bases desde 0 voltios a 0 Hz, pasando por 190 voltios a 60 Hz y de máximo 300 voltios a 100 Hz, proporcionando una relación de control de más o menos 70 voltios y frecuencia de más o menos 10 Hz en todo el punto de operación, lo cual permite acceder a una amplia gama de combinaciones. Ventajas. Primera ventaja, es posible obtener un rango muy amplio de variación de velocidad en cualquier dirección de rotación. Segunda, puede generar o devolver la energía del movimiento de la máquina a las líneas de suministro. Dicho esto, eso es utilizando este sistema para levantar primero una carga pesada y luego bajarla. Hace que el motor actúe como un generador cuando la carga está bajando y suministra potencia de vuelta al sistema de potencia. Así se recupera mucha de la energía suministrada para elevar la carga en primer lugar y reducir los costos de operación de la máquina.
Desventajas. El usuario se encuentra forzado a comprar 3 máquinas completas de capacidad esencialmente igual, lo cual es costoso y difícil de adquirir. 3 máquinas son menos eficientes que una sola, y por su costo y baja eficiencia relativa, se opta por buscar mejores alternativas como los sistemas controladores de velocidad de estado sólido, ya que es más económico, aunque sea de 2 cuadrantes o uno completo de 4 cuadrantes construido con SCR. Muchas gracias. Para finalizar, quería hablar sobre la aplicación del sistema Warleona, que este método de control de velocidad se utiliza cuando se requiere un control de velocidad muy amplio y muy sensible en un motor de corriente continua. En este caso sería para ambas direcciones. Este sistema de control de velocidad se utiliza principalmente en embobinadoras de mina, grúas, excavadoras eléctricas, elevadores de minas, ascensores, laminadores de acero, máquinas de papel y locomotoras diésel. Y profe, eso sería todo. Aquí tienes las referencias. Muchas gracias.